¿quién es Joel Sánchez? Que costó un ejercicio de casi un año de aprendernos el nombre de él, con una presencia casi nula, política, territorial, con un partido decadente, golpeado. ¿Quién es el Chino Flores? Un personaje que está en la lucha de sobrevivencia política de su institución de cara al 4 de febrero, que es la lucha que lo acompaña. Pero los tres tienen una característica: son candidatos presidenciales. Y por lo tanto, han escogido y optado, para mí, la más imbécil de las posibilidades en la búsqueda de sus objetivos electorales. ¿Y cuál es? Quererle tomar el pelo a la población salvadoreña. O sea, diciendo, en primer lugar, que va a haber segunda vuelta. Sí. O sea, esa es la primera premisa que sacan. No, no es verdad. ¿Cómo lo vamos a platicar técnicamente tal como tú lo planteaste? De la única forma que uno puede hacer proyecciones electorales. Fíjate que es primera vez que voy a hablar de ese término. He hablado de la lectura de la fotografía del momento desde hace meses que han empezado, no meses, hace un año hemos venido analizando. Pero no de proyecciones. Pero no de proyecciones. Pero ya hoy sí llegó el momento de hacer la proyección electoral, porque ya estamos muy cerca del evento electoral. Y sobre todo porque mañana que arranca la votación para los salvadoreños, que son 700,000, es prácticamente ya el banderillazo de salida para la elección. Pero ¿cómo vamos a analizarlo? ¿Cómo lo vamos a tratar de llevar al plano de dejar los sentimientos, dejar las aspiraciones, que pueden ser legítimas en el corazón de los tres candidatos estos, pero carecen de un sustento de realidad, de técnica y de objetividad? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Qué vamos a hacer contigo el próximo viernes? Yo voy a traer aquí el cuadro de la encuesta de Sid Gallup a través del desarrollo histórico desde la incursión de Nayib Bukele a este proceso democrático electoral del país. Una línea de tiempo. Una línea de tiempo. Y vamos a ver la encuesta de Sid Gallup y la vamos a proyectar sobre el resultado que obtuvo. Y las últimas encuestas de Sid Gallup. Entonces, allá que juzgue la población si eso es un dato científico. La encuesta de la UCA. Su resultado, su análisis a través de la línea de tiempo y el resultado de su última encuesta y cómo obtuvo o qué sacó la encuesta de la UCA en el último resultado. Lo mismo haré con la de Óscar Joao Picardo de la Universidad Francisco Gavidia. Así tomaremos Mitofsky, T-Research, que fueron las que han levantado datos, y hasta donde se atrevió a hacerlo LPG Datos. Pero es que lo de Eugenio, el Epstein salvadoreño, el Jeffrey Epstein salvadoreño, no porque tenga una isla, la isla la tenía en su propia, como está de moda los clientes de Epstein. Él no tiene isla, vea. Él lo que tenía es una pequeña isleta ahí en su propia casa, vea. Pero bueno, el Epstein salvadoreño, el gran problema de él es que está tan desprestigiado, está tan votado, es una de las personas más despreciadas en El Salvador, que solo Pencho Duque y su tribu de Arenazis lo andan ahí jalando, y vuelve a cometer Moisés Urbina, y lo digo con toda claridad y transparencia, lo he felicitado aquí, que ha moderado un poco, vuelve a llevar a un tipo tan cuestionado por su misma gente. Hoy total que él ya no va a votar ni por el candidato de su partido. Anda buscando, Eugenio Chicas, una tabla, es como decir, estamos hablando, ¿cuál es tu notoriedad pública? ¿Cuál es tu honradez? ¿Cuáles son tus...? Porque está ya a punto de ser procesado y condenado por enriquecimiento ilícito. Sí. Tiene un pasado de dudosa reputación sobre su comportamiento aberrante, ¿verdad? En torno a sus preferencias por las edades. Tiene el tipo un cuestionamiento de traición dentro del frente desde que era guerrillero, porque todo mundo en el FMLN sabe que Eugenio Chicas fue el que les puso el dedo a muchos que mataron a cambio de salir libre de la cárcel en un intercambio con presos políticos en aquella época en la cual yo en el colegio estaba, cuando eso sucedió. Pero bueno, el individuo este es como decir, no quiere que hablemos de esas cosas de él y mejor se ha inventado dos cosas, andar con sus calcomanitas anti-Bitcoin
y hablemos de desprestigiar el proceso electoral que él sabe perfectamente que no tiene ningún cuestionamiento. Es como, hablemos de otra cosa, ¿verdad? Pero no hablemos de lo que debemos de hablar de mí. Es una falta de prestigio, una falta de alguien que está terminado, acabado políticamente, que debería de avergonzarse, lo digo, la tribu de Arenasis y el otro colega suyo, Moisés Urbina, de andar con personas al borde ya de condenas reales, judiciales. Proyección. Yo espero que al menos 400,000 salvadoreños hagan uso de ese derecho. Decía el magistrado Wellman que con 350,000 se daban yo creo que 400. Vamos a llegar, y yo estoy seguro. Y esa debería de ser la tarea de todos. Todos. Democráticamente invitar. Fíjese que lo voy a corregir porque yo ayer estuve haciendo un ejercicio y la gente está ansiosa. Yo creo que va a pasar, pero yo me voy a mínimo siempre. Yo voy a un récord histórico de votaciones del exterior. No, o sea, va a haber récord porque va a haber. De 4,000 que votaron. Sí, hombre. O sea, aquí va a subir esto. Lo que se está es las proyecciones. Si van a ser 300, 350,000, sí. Yo creo que sobrepasará los 400,000 votos. O sea que sobrepasará el 50%. Y esto es histórico, no en el nivel nacional, ni centroamericano. Esto va a ser un referente mundial. El país hoy se está destacando por hacer las cosas buenas. ¿Cuál era lo que has escuchado de los opositores? No, si en ese voto hacen las grandes inversiones y no sirve de nada porque solo llega a votar como en México, como el 0.9% del padrón votó, porque en Chile, porque en Argentina, porque en España, porque en los Estados Unidos. No, pero es que por primera vez en el mundo, óigase bien, en el mundo, hermanos salvadoreños, va a haber la posibilidad de que lleguen y desde su casa, a través de un dispositivo electrónico, pueda sentarse con la tranquilidad. ¿Y por qué 30 días? ¿Por qué lo otro que dice? ¿Por qué van a tener 30 días los hermanos salvadoreños en el exterior de ejercitar y no los otros no? Porque evidentemente cuando un sistema avanza y se pruebe, te voy a poner el ejemplo, las primeras elecciones democráticas con carnet electoral, la gente no se encontraba. No sabía ni cómo buscarse, hoy es automático y cada quien ya lleva hasta su número correlativo de la urna y ya sabe dónde está a través del voto residencial que con mucha honra tu servidor impulsó y dejamos el voto residencial en el periodo que fui presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hoy tú ya sabes que vas a llegar a tu centro de votación, a mí me toca aquí en el Teatro Presidente, sé casi dónde está la urna, la misma urna, salvo contadas excepciones, veo mi correlativo y llego a hacer mi colita a votar. Eso costó al inicio, por eso es que los 30 días sirven, y alguien me preguntaba aquí, pero si faltan 29 días para las elecciones, ¿por qué dice que van a votar 30 días? Porque se vota el 4 de febrero también. Si por algo se ha caracterizado Nayib Bukele desde el inicio de su carrera política, es por algo, por ser un hombre de innovación, un hombre que avanza, que no retrocede, sino que por el contrario cada vez va presentando y adaptándose a las necesidades de lo que necesariamente el pueblo considera lo inteligente, lo prudente y lo sabio. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos momentos desconcerta. El presidente Bukele, al inicio de su historia política, ¿qué hizo? Llegó a construir una carrera política. Fíjate bien, una carrera política, a construirla desde las bases. Llegó a Nuevo Cuscatlán, un pueblo semirural, olvidado, abandonado, salvo las colonias que habían desarrollado en la periferia de Antiguo Cuscatlán, que es Villas del Mar, y lo demás era un casco urbano de una finca casi, en donde vivía la gente en champas, donde no había agua, donde no había escuela, donde no había nada. Ahí fue a crear la carrera política Nayib Bukele, a nutrirse de esa esencia de lo que es el contacto directo con las necesidades más tristes de los salvadoreños. ¿Y qué es lo que hizo? A cambiar la historia, a crear una nueva historia, a convertir en Nuevo Cuscatlán un lugar en donde la gente lo primero que llegó a tener es agua. Se peleó con los dirigentes de ANDA de ese entonces. ¿Quién era aquel señor de apellido que era pariente de una magistrada?
no me acuerdo ni el nombre, pero y fue una confrontación pública cubierta por el diario Sí, de hoy ese, y la prensa. señor Fortín, Marco Fortín, Marco Fortín, fue presidente de ANDA. de ANDA. Bueno, fue público y página entera de la prensa gráfica, porque celebraban que un funcionario mismo del FMLN en ese entonces, electo por él, discutiera con, bueno, llevó el agua, llevó proyecto de vivienda, creó una guardería, creó una biblioteca, creó un bulevar, creó un municipio nuevo. Eso hizo, crear una nueva historia para Nuevo Cuscatlán, y ahí inició. Luego de eso, vamos a la superación. San Salvador, aspectos culturales, el centro histórico, que hoy gozamos como una joya de atractivo turístico tanto nacional como internacional. La iluminación de la ciudad, y en el campo político, los lives, la creación de nuevas ideas y los Facebook Lives. Era la forma. Sí. ¿Y se iba a quedar haciendo lo mismo Nayib Bukele? No. Hoy el mundo tiene TikTok, que no había antes. Tiene Instagram, que no había antes. Tiene Space, que no existía antes. Y es una forma de convocatoria universal. Innova a través de eso. ¿Y qué hace? En su primer Space, el presidente, hablo de la forma, en el primer Space, ¿qué es lo que hace? Supera a Elon Musk, del hombre más rico del mundo, del hombre que ha puesto satélites en línea para que tengamos Starlink por el mundo y que manda naves espaciales a la estratosfera. ¿Qué tenemos? Innovación. Hablo solo de la forma, pero si él no es periodista, él es un activista político del FMLN. Y para que se sienta bien, yo no soy periodista. Walter Araujo, yo no soy periodista. Yo no soy objetivo ni soy imparcial. Trato de dar mis argumentos en base a elementos objetivos y elementos científicos que sustenten mis argumentaciones y visión política. Chico es, al igual que yo, una persona con una definición política, y la de él política ideológica. Él es un rojo rojito, porque yo nunca lo escuché a este hipócrita hablar algo en el Colatino que él ha dirigido en contra del gobierno del FMLN. Ahí se le olvidó lo que dice él, que le enseñaron en la universidad. Él no es periodista, es un activista político. Uno. Número dos, y así para decírselo, dice, atenta, el hablar de lo que no hablan los medios, que él mismo confiesa que Soros los financia. Por eso es que no hablan de Soros, no hablan de todas las inmensas y los profundos daños que causa una persona y una asociación a través de George Soros en el mundo. Hay países donde tiene prohibido entrar. Hay sociedades donde no lo dejan entrar. Él es el expansionista de esa estúpida e idiota política radical de género, por ejemplo, en la cual ya una mujer tiene el derecho de agarrar un bate y pegarte en la cabeza y ir a manchar un monumento público. Él financia ese tipo de cosas. De eso no se van a atrever a hablar los medios que pagan Soros, evidentemente, a los que reciben y extienden la mano limosnera para seguir causándole daño a las sociedades. Pero no solo de eso, chicos. Hay miles de cosas que no va a hablar los medios de comunicación. No los escucho hablar a tu medio jamás de un exitoso plan de control territorial que ha cambiado para la seguridad del país. De eso es lo que no se atreve. Porque ustedes son activistas políticos. No, chicos, te voy a explicar. Ese periodismo y activismo político, de factum, de Gatomeado, del Colatino, ese tipo de periodismo está muriendo porque perdió el mínimo respeto y credibilidad. La gente no lo ve, la gente, sí, como tú dices, te duele en el alma, ahora dilo sin llorar, la gente quiere hasta tocar al presidente, ver al presidente, se siente contenta con la figura de Nayib Bukele, pero deberías de ponerte a pensar por qué es eso así y por qué a ustedes los agarran y sigan con esa paja, ¿verdad? De que somos troles, de que los tuiteros, que los youtuberos, que los facebookeros, que somos los de redes sociales, que somos una ficción. Sigan creyéndolo. Y eso es lo que están recibiendo, es precisamente
el odio y el repudio que han generado por tratar de chayotear, de ser chayoteros, de ser mentirosos y de ser activistas políticos disfrazados de periodistas. Bueno, y tienes tú lo que hablaste con Roberto Valencia, nadie puede negar que ha sido un hombre que trabajó en el Faro. sí, en la sala negra. En la sala negra del Faro, que ha andado metido ahí en los arrabales más profundos del crimen organizado, en contacto directo con los pandilleros. Sí. En cierto momento, lo digo con propiedad, va a ser un calificativo, pero se convirtió casi también en apologeta de estos criminales. El apologeta es aquel que ensalza los actos delictivos fuera de la ley, a sabiendas de que esto es malo para las sociedades. Dije casi, Roberto, casi, Sí, te sí. convertiste en apologeta. Sí. Pero a mí me gusta cuando una persona, a pesar de que no compartamos muchos criterios, Sí. avanza en su pensamiento No, reconocen. y reconoce Ven la realidad. ve la realidad, Sí. y lo que le ha hecho es un ejercicio de realidad que son incapaces de hacer un Carlos Dada, Ujú. unos Martínez Dahuizón, que son incapaces de hacerlo el señor Estefaguaga de Factum, que son incapaces los Silva de aceptarlo, el Chico Valencia, porque son fanáticos activistas políticos vividores de los procesos de desangramiento de nuestro pueblo. Por lo tanto, este hecho, el informe es incuestionable y es validado por la sociedad del mundo latinoamericano al menos, que lo ve en primera plano. En España dicen se puede. Entonces ves cómo los referentes de esa vieja política internacional fueron cambiados por un hombre, por una filosofía, por un pensamiento y por una definición, por Nayib Bukele. Por eso es que cuando surgió la pregunta, este no es el presidente, no es el candidato Nayib Bukele, no es la persona de Nayib Bukele la que habla. Digo yo, en el caso, hay una sentencia de la Corte que dice preferentemente no debería de la Comisión de Derechos Humanos de las reelecciones indefinidas. Pues igual han sido protectores de los criminales a través de la legislación. Deben de dejarnos a los pueblos entrar en nuestra realidad, entrar en el marco de las cosas que queremos y de estos procesos amplios de transformación. Ahora vamos, el próximo 4 de febrero, a construir una etapa más para nuestro país bajo la conducción de una persona que la tiene clara y definidamente marcada la estrategia para sacar nuestro país adelante. Le dieron dinero a los militares asesinos en el tiempo. Decía uno, todo sea para que ya no haya violencia en el país. ¿Saben por qué yo dejé de pensar en ese proceso como algo bueno y que ha hecho lo excelente el presidente al declararlo una farsa? Es porque esa farsa permitió la segunda gran guerra que nos costó casi 100.000 muertos, la de las pandillas, y no se preocuparon por el país. Crearon una falsa Policía Nacional Civil en la cual llegaban a lucrarse gente como Rodrigo Ávila, a hacer mafiada y media, a vender pistolas, a hacer un montón de cosas. Ese es el problema de eso. Por eso es una farsa. Y ver caer, ahí voy a tu pregunta, ver caer la chichona, la michona, como le digan, la hija de Sánchez Serén, es ver caer el pacto de corruptos. Es un símbolo que el pueblo esperaba, que el pueblo quería, que el pueblo anhelaba, y hoy es una realidad. Es que aquí hay que seguir votando, y hay que votar el monumento de Chafijandal también. Falta. Hay otro de un par de guerrilleros que están allá por Mexicano. Hay esa estatua, ese redondel Roberto Dahuizón, hay que volarlo también, y hay que romper con el pasado, porque eso así ha sido la sociedad, el muro de Berlín, las estatuas de Saddam Hussein, cuando cayó Lenin, o sea, todo ese pasado se rompe también con símbolos, y es los sentimientos de avance de las sociedades.